amigos, sean bienvenidos una vez más a su clase de química. Mi nombre es Ingrid Monroy y soy de la Liga STEAM. El día de hoy vamos a ver lo que es el capítulo de unidades de concentraciones químicas. Pues bien, tengo algunas preguntas para hacerte antes de empezar el capítulo. La primera es, ¿qué es un equivalente? ¿Sabes qué es normalidad? ¿Qué es molaridad? Y además, ¿conoces lo que es la molalidad? Pues bien, nosotros vamos a empezar y vamos a conocer todos estos temas el día de hoy. Pero antes, como decía Henry Poincaré, la ciencia está hecha de datos, como una casa de piedras. Pero un montón de datos no es ciencia más de lo que un montón de piedras es una casa. Interesante. Comencemos. La primera pregunta es, ¿qué es un equivalente? Pues bien, es una relación que nos ayudará a calcular la normalidad y se define según el tiempo de reacción que estemos estudiando. Además, para las reacciones ácido-base o Bronsted-Lowry, estas se usan si estamos hablando de un ácido de igual de número de hidrógenos. Entonces, veamos algunos ejemplos para aplicar todo lo que habíamos dicho. Pues bien, acá tenemos diferentes compuestos, están en una tabla. Nosotros vamos a ver y vamos a conocer el número de equivalentes en cada caso. Hablemos de lo que es el ácido carbónico. Nosotros decíamos que es el número de hidrógenos que tiene cada compuesto. Entonces, si hablamos del ácido carbónico, este va a tener 2 equivalentes gramos. Si hablamos del ácido sulfúrico, vamos a conocer lo que son 2 equivalentes gramos del mismo modo. Y además del ácido nítrico, vamos a tener un equivalente del mismo. Ahora, si tenemos una base, es igual al número de oxidrilos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Del mismo modo, vamos a ver una tabla con diferentes compuestos y vamos a conocer lo que son los números de equivalentes. Por ejemplo, el compuesto de hidróxido de aluminio. Vamos a conocer que tiene 3 equivalentes. El hidróxido de magnesio va a tener 2 equivalentes y el hidróxido de litio solamente va a tener un equivalente. Muy bien, pero entonces, ¿qué pasa con las sales? Pues para las sales el número de equivalentes es igual al número de carga positiva total o negativa total. Esto podemos usar en cualquiera ya que son iguales. Entonces podemos decir, si la sal fue obtenida de una reacción de neutralización, el número de equivalentes corresponderá al número de hidrógenos neutralizados o de oxidrilos neutralizados. Además, esto por siguiente es el número de moléculas de agua producidas. Pues bien, veamos qué pasa con las sales. Vamos a ver un ejemplo. Hablemos del carbonato de aluminio. Ahí tenemos su fórmula. Este está compuesto por 2 cationes de aluminio y con su respectiva valencia. Por tanto, al multiplicar estos 2 cationes por su respectiva valencia nos va a dar un total de 6 cargas positivas. Además tenemos, por otro lado, 6 aniones, serían de carbonato. Estos tienen una carga negativa menos 2. Entonces, daría igual a 6 cargas negativas. Por lo que podemos decir que vemos que tiene 6 equivalentes, ya sea con los de cationes o con los aniones. Entonces, para el caso de una reacción redox o de óxido-reducción, tanto para el oxidante como para el reductor es igual al número de electrones intercambiados por mol de sustancia. Recuerda este concepto y no te desesperes que veremos poco a poco un ejemplo más adelante. Bien, pregunta. ¿Cuántos equivalentes tiene el óxido de zinc? Y ahí vemos la fórmula del óxido de zinc. Inciso A, 4. Inciso B, ninguno. Inciso C, 2. Recuerda que para saber esto debes conocer el número de oxidrilos que tiene el mismo compuesto. Por tanto, la respuesta en este caso sería 2, porque tenemos en el compuesto 2 oxidrilos.
Ahora vamos a ver un ejemplo. Nos dice, estudiaremos al anión permanganato. Tenemos al anión permanganato que pasa a catión manganeso. Tenemos la reacción de que pasa de permanganato a manganeso. Y por un lado encontramos el número de electrones. En este caso, nuestro número equivalente será 5, por el número de moles de electrones presentes en la reacción. Muy bien, veamos otro ejemplo. El ejemplo número 2 nos dice, ahora veremos el caso de óxido de cobre. ¿Qué pasa a cobre? Teniendo ahí la reacción, diríamos que tenemos el óxido de cobre, el número de electrones que corresponde y este pasa a cobre. Por tanto, la pregunta sería, ¿cuál sería el número de equivalentes? Pues la respuesta sería 2, por los 2 moles de electrones. Es sencillo y solamente tienes que ir practicando. Recuerda que el peso equivalente es también conocido como equivalente gramo, el cual se calcula dividiendo la masa molar de la sustancia por el número de equivalentes de la misma en la reacción que te interese. Bien, por otro ejemplo, podemos ver a lo que es para el ácido sulfúrico. Acá nosotros vemos el compuesto de ácido sulfúrico químicamente y nosotros podemos decir que por su peso molecular es 98 gramos y esto lo dividimos por su equivalente. Recuerda que los equivalentes es el número ya sea de hidróxidos o de hidrógenos. En este caso el ácido sulfúrico contiene 2 hidrógenos, es por eso que el peso molecular lo vamos a dividir por los 2 hidrógenos, que nos da un total de 49. Con esto creo que ya tenemos claros los conceptos de equivalente y equivalente gramo y lo que es el peso equivalente. Muy bien, pregunta. La pregunta que tengo para ti es, para la siguiente reacción, y tenemos el óxido de cobre y que pasa a cobre. El peso equivalente del óxido de cobre sería, inciso A, la masa molar de óxido de cobre sobre 2 o, inciso B, la masa molar de cobre sobre 2. Vamos, este ejercicio se parece bastante al que ya habíamos visto hace segundos. Entonces, ¿cuál crees que sería la respuesta? Pues bien, aplicando el ejercicio que hemos visto de lo que es el ácido sulfúrico, la respuesta sería la masa molar del óxido de cobre sobre 2. El peso equivalente del óxido de cobre es igual a su masa molar dividida entre 2. Bien, ahora veamos qué es la normalidad. Es el número de equivalentes por litro de disolución. Esta unidad se utiliza exclusivamente para analizar los volúmenes. Entonces, si nos dice que una solución tiene una concentración de 2 normal, ¿qué significa? Pues bien, simplemente que por cada litro de solución hay 2 equivalentes de soluto. Veamos esto con un ejemplo. El ejemplo nos dice, hallar la normalidad de una solución que contiene 50 gramos de ácido sulfúrico. Esta está en 300 ml de solución. Pues bien, el primer paso es que nosotros debemos hacer es hallar el número de moles. Para hallar el número de moles ya lo habíamos visto de manera detallada en capítulos anteriores. Por tanto, nosotros decimos 50 gramos de ácido sulfúrico equivalen a su peso molecular, que en este caso serían 98 gramos de ácido sulfúrico, equivalen a 1 mol de ácido sulfúrico. Como resultado, esto nos da 0,51 moles de ácido sulfúrico. Lo siguiente que tenemos que hacer es la relación entre el número de equivalentes de ácido, que sería 2. Recuerda que el ácido sulfúrico presenta 2 hidrógenos y es por eso que lo dividimos entre 2. Por tanto, decimos el resultado que ya habíamos obtenido, 0,51 moles de ácido sulfúrico por 1 mol de ácido sulfúrico es equivalente a 2 equivalentes gramos del mismo. Esto nos da como resultado 1,02 equivalentes gramos. Y finalmente lo dividimos por el volumen. Entonces, 50 gramos de ácido sulfúrico y utilizamos nuevamente el peso molecular. 98 gramos de ácido sulfúrico equivalen a 1 mol del mismo.
Después lo que hacemos es hacer la relación. Entonces 1,02 equivalentes gramos de ácido sulfúrico equivalen a 300 ml de la solución. Multiplicamos todo esto por 100 ml de la solución, equivale a 1 litro de la misma. Esto nos da como resultado 3,40 equivalentes gramos sobre litro, o lo que podemos conocer como 3,40 normal. Y entonces ese sería nuestro resultado. Veamos ahora otro ejercicio. El ejemplo 2 nos dice: ya que vimos un ejemplo con ácido, ahora veremos lo que es una base y vamos a hallar la normalidad de la solución que contiene 200 gramos de hidróxido de sodio. Estos están disueltos en 4000 ml de la solución. Para resolver este ejercicio, lo que debemos hacer es que, de igual manera que con el primer ejercicio que habíamos hecho, debemos hacer esta y hallaremos el número de moles. Para hallar el número de moles decimos 200 gramos de hidróxido de sodio multiplicados por, y utilizamos ahí el peso molecular. 40 gramos de hidróxido de sodio equivalen a 1 mol de hidróxido de sodio. Haciendo los cálculos nos da como resultado 5 moles de hidróxido de sodio. Ahora la pregunta es, ¿cuántos equivalentes tiene el hidróxido de sodio exactamente? Entonces sería 1, por el número de oxidrilos que presenta la ecuación. Entonces decimos 5 moles de hidróxido de sodio y multiplicamos y decimos 1 mol de hidróxido de sodio equivale a 1 equivalente gramo. Multiplicamos y nos da 5 equivalentes gramos. Y finalmente lo dividimos por el volumen. Entonces decimos 5 equivalentes gramos dividido entre 4000 ml de solución. Esto vamos a convertirlo a litros. Por tanto decimos 1000 ml de la solución equivalen a 1 litro de solución. Esto como resultado nos da 1,25 equivalentes gramos por cada litro, o lo que conocemos como 1,25 normal. Entonces 1,25 normal es nuestra respuesta. Pues bien, ¿ves lo sencillo que es obtener la normalidad? Pero veremos un último caso en una sal. Veamos otro ejemplo. El ejemplo nos dice: ¿cuál es la normalidad de una solución de sulfato crómico? Tenemos ahí la ecuación, que contiene 25 gramos de sulfato crómico y estos están disueltos en 200 ml de agua. Pues bien, para la solución debemos hallar el número de moles. Entonces, como ya habíamos visto en otros casos, decimos 25 gramos de sulfato de cromo, utilizamos el peso molecular y nos dice que 392,18 gramos equivalen a 1 mol del mismo. El resultado nos da 0,06 moles. Para las sales, el número de equivalentes es igual a la carga de la sal. Entonces acá tenemos la reacción ya disociada. Al tener la ecuación, nosotros decimos, el número de cargas sería igual a 6, por tanto el sulfato tiene 6 equivalentes. Y multiplicamos el mismo. Entonces decimos, 0,6 moles es multiplicado por 1 mol, que equivalen a 6 equivalentes gramos. Y esto nos da como resultado 0,38 equivalentes gramos del mismo. Finalmente dividimos por el volumen. Entonces 0,38 equivalentes gramos dividido entre 200 ml de solución. Para poder tener el resultado en litros, hacemos el factor de conversión y multiplicamos por 1000 ml de solución, que se dividen entre 1 litro de solución. El resultado nos daría 1,91 equivalentes gramos sobre litro, o lo que se conoce también como 1,91 normal. Entonces, esta sería nuestra respuesta. Muy bien, pregunta. La pregunta para hoy es la siguiente. Si tengo una solución de un equivalente gramo disuelto en medio litro de solución, ¿cuál es la normalidad de la solución? Inciso A, 1 normal. Inciso B, 2 normal. O inciso C, 0,5 normal.
Pues bien, la respuesta a esta pregunta es B, 2 normal. Muy bien, ahora veamos el dato curioso. Hablaremos de que a comienzos del siglo XX, el uso de la normalidad para medir las concentraciones se empezó a sustituir por el concepto de molaridad. Este concepto es similar, pero este se usa para el peso molecular. Además, mol, moles y molaridad son términos químicos que se han originado en realidad en Alemania hacia 1902, mientras que la molécula está documentada 108 años antes atrás de esta. Interesante, ¿verdad? Ahora veamos lo que es la molaridad. La molaridad es el número de moles por litro de solución y esta unidad es la más utilizada para los cálculos químicos. Entonces, por ejemplo, cuando nos dicen que la concentración de una solución es 3 molar, quiere decir que hay 3 moles por soluto por litro de solución. Veamos un ejemplo. Pues bien, para este ejemplo usaremos el concepto de la densidad que estudiamos en anteriores clases. Nos dice, calcula la molaridad de una disolución de amoníaco. Esta está preparada con 30 gramos de amoníaco en 70 gramos de agua. La densidad de la disolución es de 0,982 gramos por cada ml. Conociendo los datos que nos da, lo primero que vamos a hacer es hallar el número de moles. Entonces, para hallar el número de moles decimos 30 gramos de amoníaco y utilizamos su peso molecular. En este caso serían 17,03 gramos de amoníaco, equivalen a 1 mol del mismo. Multiplicando esto nos daría como resultado 1,78 moles de amoníaco. Para la siguiente es calcular el volumen de la solución a partir de la densidad. Entonces decimos 70 gramos de agua más 30 gramos de amoníaco y sumamos, nos da como resultado 100 gramos de la solución. Entonces partimos del dato de 100 gramos de la solución, multiplicamos y decimos que utilizamos la densidad de la solución y nos dice 0,982 gramos de solución equivalen a 1 ml del mismo. Además multiplicamos y vamos a volver a litros, entonces 1000 ml de solución equivalen a 1 litro de la solución. Como resultado esto nos da 0,10 litros de solución. Entonces para obtener la molaridad dividimos el número de moles de soluto por el volumen de litro de solución. Entonces la molaridad sería 1,78 moles de amoníaco dividido entre 0,10 litros de solución. El resultado nos da 17,8 moles por cada litro, lo que también podemos decir 17,8 molar. Muy bien, esos fueron los ejercicios que pudimos aprender el día de hoy. Hicimos varios y espero que puedas practicarlos y repetirlos hasta que puedas aprender cada uno de estos conceptos que hemos tocado. Pues bien, entonces, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? El día de hoy hemos conocido lo que es la molaridad. Además, hemos visto lo que es la normalidad. Hemos visto lo que es la molaridad y qué es un equivalente. Pues bien, eso es toda la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y hayas tomado muchos apuntes y vuelvas a repetir los ejercicios que hemos hecho en la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente, cuídate mucho y hasta la próxima. ¡Nos vemos!